Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Gracias por estar con nosotros aquí en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Y bueno, sobre todo que ya es viernes. Gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Federico Mayorga, muy buenas noches a ti y a todo México. Desde Cuernavaca, Morelos, buscamos a quien resulte responsable. Bueno, pues mira, yo quiero dar las gracias a toda la gente que estuvo dando el apoyo al equipo de producción de Quien Resulta Responsable. También quiero ver una nota que salió publicada el día de hoy. Dice: Pestilencia a flote. Galardonado con el Premio Nacional de Periodismo este año, el programa de televisión Quien Resulta Responsable, que dirige Federico Mayorga, ha puesto los reflectores de la prensa nacional sobre el turbio fenómeno del PAS como proyecto político unipersonal de Héctor Melesio Cuen a costa de los dineros de la UAS. Todo comenzó cuando el pasado 25 de marzo, este reconocido programa de investigación y análisis dio cauce a una denuncia por el retraso de un año de la entrega de las becas al desempeño académico. No fue un año, se fueron cancelando y las fueron cancelando. Hay gente que lleva 8 años. Académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presuntamente para reorientar de manera ilícita a las campañas políticas de los candidatos pasistas disfrazados de independientes. Al salir a flote los antecedentes oscuros del cuenismo, asesinatos, enriquecimiento inexplicable, militancia política obligada, porrismo, violaciones laborales, sindicales, hasta los derechos humanos. Federico Mayorga y el coconductor Carlos Félix encontraron un tema de interés periodístico al cual darle seguimiento. Pese a la opinión de Cuen, del rector y de sus aliados, fue tomado en cuenta a la mafia que gobierna la UAS y la PAS. No les gustó que la emisión televisiva hurgara en sus pantanosos asuntos y, de acuerdo con el más puro estilo cueniano, los periodistas recibieron amenazas. Así es. Pone entre comillas, me suena, punto, dijeron los clásicos. Mala tarde para Hitler de la UAS, como se le conoce al maestro Cuen. El equipo le han entrado con ganas a la investigación y hasta el título patito del exrector ilustre, egresado del Instituto Desafío, sin validez oficial de la SEP, fue sacado a colisión. Es así, amigos y amigas, que los reporteros de Quien Resulte Responsable se encuentran en Culiacán para recabar mayores datos de la oscura relación de la UAS, PAS, y ayer anduvieron en el Congreso del Estado en la búsqueda de información documental y las cosas amenazan con ponerse peor para aquellos que tienen mucha cola, entre comillas, limpio, que les pisen. Les dejamos a continuación los links de los programas que se han dedicado al tema al momento del programa de Mayorga. Gracias, te agradezco mucho al compañero que sacó esta nota, inmerecida. Simplemente lo que sabemos que lamentablemente por ahí no tienen esa posibilidad, libertad. No están las condiciones. No está a Luis Enrique Ramírez. Gracias, Luis Enrique, y de veras quisiéramos estar en contacto contigo. Tienen nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Ojalá y te pudieras comunicar y dejarme un número de teléfono para poder contactar. Y quiero también, es que hay muchas cosas, quiero saludar a toda la gente que estuvo ahí al pendiente: Mercedes Ibarra, Jorge Delgado, Jorge Rojas, Medrano, Elizabeth Luna, Rubén Tamayo, Paulina Sainz, Rosa Sayas, Gustavo Martínez, Alfonso Mariscal, Roberto Cepeda, personas que nos atendieron en Culiacán, Sinaloa, Florina García, Senio López, María Luisa González, Antonio Sánchez, Francisco Díaz, Kiri Hernández, Colunga, Oscar Tamayo, la señora del restaurante La Playita, toda la gente, mil gracias. Sandra Ezequiel, Gerardo Villanueva, Fernando Zamora, Silvia López, Macot Asper, Javier Arangere, Tapia, El Chamuco,
Chumacadas, Moisés Sánchez, Montes Raúl, Ramos Sandoval, Virginia Corrales, gracias, Octaviano Osuna. El miércoles transmitimos desde Siena, eso ya estamos, de todos modos, ahorita vamos con todo eso. Maluz, no les pase nada malo, que Dios los cuide y que puedan hacer su trabajo por el bien de nuestra universidad y los trabajadores afectados, que somos muchos. Una persona que incursiona en la política no puede enojarse por los cuestionamientos. Depende de qué tipo de objeto y sentido fin tengan. Respecto al derecho ajeno es la paz. Raúl Ramos Sandoval, muchas felicidades a todo el equipo por su veracidad y profesionalismo. No, al contrario, gracias a ustedes por permitirnos ser parte de su problema, y somos parte de ello. Y también quiero agradecer, las cosas como son, el equipo de producción, Francisco Martínez, la licenciada Jazmín Cobier, estuvieron en Culiacán, fueron atendidos en el Congreso, el diputado Imas, que ahorita vamos a tener un enlace porque quiero agradecerle públicamente las atenciones que tuvo para el equipo de quien resulta responsable, para la gente de la Secretaría de Gobierno, su jefe de comunicación social ya recibió a nuestro productor. Creo que las condiciones para algunas cosas ya se están dando, Carlos. Obviamente nosotros seguimos firmes en todo lo que tenemos. Aquí tengo otro, dice: hola, buenas tardes, pido no arreglar mi nombre, tengo miedo a represalias, soy madre soltera, único sustento para mi familia, con una antigüedad de 21 años, con demanda. En verdad les agradezco que ustedes sean la luz del camino y yo no les quito el mérito al señor Medrano, que está luchando para que este problema llegue a feliz término. Veo con tristeza cómo abusan de las personas de confianza, cómo los obligan a repartir propaganda de los cruceros. Si no quieres participar, los corren, y los alumnos de las casas de estudiantes también los obligan. A esas personas tienen que ir fuera de horario de trabajo, y muchos de ellos sin comer, sin agua. Es un abuso realmente, es lo que veo en la Facultad de Veterinaria. Gracias por todo lo que estamos haciendo. Bueno, yo estoy en Sinaloa, quisiera saber si hay alguna manera de ver en vivo el programa que transmitirán. Claro, lo vamos a transmitir como siempre a la misma hora y en el mismo canal. Tenemos en la línea al diputado Mario Imas. Diputado, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. De igual forma, Federico, muchas gracias a ti y al auditorio por esta llamada. No, yo quiero, en alguna ocasión yo creo que las cosas tienen que ser claras, diputado, y yo quiero agradecerte públicamente en cadena nacional el apoyo que le dices al equipo de producción, de quien resulta responsable. Gracias por los acercamientos que hiciste con el secretario de Gobierno, con la gente de comunicación. Gracias porque eres uno solo entre todo eso, de acuerdo a lo que nos percatamos, pero de veras, gracias por las atenciones que tuviste con el equipo. Ya estaré yo próximamente para saludarte, y esperemos que se den todas las condiciones para que este asunto de la UAS se resuelva en favor de los trabajadores y se acaten las sentencias y los mandamientos judiciales, que eso es lo más importante. Bueno, pues agradecerte la amabilidad que tuvo tu gente aquí. Yo creo que siempre he sido muy claro. Soy un legislador que estoy al servicio de la gente. El que me busque, yo trato de ver las formas de cómo comunicar, resolver acuerdos y llegar a consensos para que se le dé la solución debida a todos los trámites y que se cumpla la ley, ¿no? Bueno, yo te agradezco, y también fíjate que traigo aquí otra información. Conocemos a algunas gentes de Movimiento Ciudadano, de hecho diputados federales, que hay gente que apreciamos porque siempre se han distinguido por su honestidad. Yo quiero hacer públicamente, probablemente, bueno, es la información que traigo yo de producción, que renunciaste a tu diputación plurinominal porque no estás correcto que las candidaturas sean plurinominales, que renunciaste a ella para estas próximas elecciones, lo que hablan de tu honestidad, de tu deseo de servir a la gente, pero de una forma dentro de la legalidad. Yo creo que eso pone en alto a Mario Imas, que ha luchado porque realmente se den las cosas de una manera diferente, lo cual te extendemos una felicitación, porque no toda la gente tiene esa capacidad. La gente se enferma de poder, Mario. Aquí hemos visto a muchísima gente. La agenda del Movimiento Ciudadano,
el enfermarse de poder. Estamos buscando cuadros, hombres y mujeres valiosas que puedan aportar algo a la política, no importa que no se dediquen a la política, que vengan a tratar de aportar y servir a la gente, ¿no? Hacer gobiernos ciudadanos, el hacer y el quehacer, en el actuar bien, en la congruencia. Yo creo que tenemos mucho por hacer y lo hemos demostrado en la Cámara de los Diputados Federales en San Lázaro, siendo el único órgano político que ha votado las 11 reformas estructurales que han dolido y afectado mucho al país. Sí, así es. En contra a todos. Por medio de del diputado Coronato. Sí, y muchos de ellos. Hoy en día el diputado Samperio es el encargado del jefe de la bancada, el coordinador sí, también lo sé. Bancada de Movimiento Ciudadano sí. Dentro de San Lázaro. Y te digo, si me hace referencia a la diputación plurinominal, yo no estoy en contra de poder tener un acceso por vía plurinominal. Lo que sí estoy en contra es de la gente que brinca de puestos en puestos y que, lejos de estar haciendo un trabajo de frente a la ciudadanía, lo está haciendo a ver cómo brinca y escala de manera personal. Hoy en día Mario Imas, el proyecto que tiene es que le despierte la gente de Sinaloa y creciendo este movimiento para este proyecto. Yo creo que si asumí el cargo como diputado local, tengo que terminar, porque es lo que está pidiendo la ciudadanía de Sinaloa. Tenemos que ser congruentes de esa manera. Yo creo que los tiempos en política se dan y actuando de manera prudente y correcta se pueden dar, creo, y ningún ciudadano puede perder la esperanza de que las cosas pueden mejorar. Mario, pues nuevamente te mando un fuerte abrazo, mi reconocimiento y un afectuoso saludo. Y gracias, nuevamente nuestro agradecimiento por el apoyo que le prestaste a todo nuestro personal. Yo espero poderte estar saludando por allá el martes en la noche, estar por allá y ver las demás condiciones que se den, porque lo que queremos es que obviamente esto ya quede transparente, que se actúe conforme a derecho, conforme a la ley, que las cosas queden claras y sobre todo que si se le debe a la gente que se le pague, porque yo creo que es lo correcto. No están pidiendo nada que no esté dentro de un marco jurídico. No se trata de alargar juicios y juicios y juicios cuando al final de cuentas el trabajador tiene la razón. Yo creo que eso es en perjuicio del patrimonio de los sinaloenses, es en perjuicio de la UAS, y la UAS es de todos los sinaloenses, no es de uno, de dos o de cotos de poder. Mario, así te agradecemos muchísimo. Efectivamente. Perdón por interrumpirte. No, por favor. Yo creo que en esa dinámica yo tengo un compromiso ante toda la gente que está en la Universidad Autónoma, desde estudiantes, los que se han graduado, la universidad es de todos. Yo lo que pido es que la gente que esté interesada, esté en esa problemática, se puede acercar con un servidor, pero si no se acercan, ¿cómo los podemos ayudar? Y estar muy encabezando ese tema, o poder buscar los consensos para arreglarlos si no se acercan. Mario, yo voy a estar con ellos. Es lo que falta hoy en día en la política. Mario, yo voy a estar con ellos y te los voy a acercar. Yo precisamente vamos a tener todo ya para que se den las condiciones y yo espero, te digo, estar el martes por allá y con mucho gusto yo me voy te los voy a sentar para que esto siga manejando con un curso que sea favorable para ellos. Pero sin antes, y nuevamente, perdón por ser repetitivo, de agradecerte las atenciones, los acercamientos que hiciste con el secretario de Gobierno, con la gente de Comunicación Social, que a mí en lo personal no me había contestado. Bueno, parece que ya se están dando las condiciones de una manera diferente. Esperaremos el lunes qué condiciones, que las condiciones no cambien y que al contrario se reciba el apoyo por parte de la autoridad del gobernador de Maloba, para que se hagan los pronunciamientos que corresponden y que esto, obviamente, que Rectoría, Melesio Cue, etcétera, las gentes que tengan que ver en todo esto, se resuelva en favor de quien tenga la razón, de acuerdo a la autoridad, pues son los trabajadores. Te agradecemos mucho y que tengas un excelente fin de semana y gracias por ser un ciudadano, por ser un diputado que está actuando con rectitud y honestidad. Muchísimas gracias a ti, al auditorio, y aquí nos vemos el próximo martes. Un abrazo y un saludo a todos. Gracias, diputado Mario Imas, de Movimiento Ciudadano en Culiacán. Pues interesante, ¿no?
Hace falta gente que, más allá de los colores partidistas, más allá del interés de mantener su puesto o su imagen, se comprometa con la sociedad. Lo dijo muy bien. Lo que hemos buscado en quien resulta responsable a través de todas las pruebas documentales, los testimonios, la visita en el estudio, es simplemente la atención y la resolución de problemas que se pueden estar dando en muchos ámbitos, pero que lastiman aún más porque se dan en la máxima casa de estudios del estado de Sinaloa. Que el diputado Imaz manifieste que se cuenta con él para gestionar no solamente las citas, que es lo menos que pueden hacer, el derecho de audiencia a los funcionarios públicos del gobierno del estado de Sinaloa, el propio rector de la Autónoma de Sinaloa, sino atender de viva voz, en primera persona, a los jubilados, a los académicos, a quien ha sido privado del derecho de representar a sus compañeros en el sindicato de la UAS. Es agradecible sin duda alguna. Su postura en torno a que la política tiene sus tiempos y que quien hace bien es recordado por la gente. Claro, Carlos. Los políticos les surge agarrar un puesto después del otro, pues porque la gente se olvida de sus escándalos. Él dice, Carlos, hay tiempos, cuando yo ya trabajé, puedo irme un año o dos, la próxima elección la gente... Tiempos. El señor cumplió, me acuerdo de él, tiene mi voto y mi confianza. Así es, eso es importante. Pero fíjate que de veras yo estoy muy agradecido con toda la gente de Sinaloa, Mazatlán, Culiacán, Guasave, todos, don Javier Aranguren Tapia, señor Federico, abusando de su gran apoyo, quisiera pedirle un favor, aprovechando su venida a Culiacán. Verá, yo tengo una hija que trabaja como cajera en empresa Ley Palmito, y pues me cuenta que sale muy noche de trabajar y que el señor Manuel Ley les ordenó a los choferes del camioncito de reparto que ya no dejara en sus domicilios al personal, por lo que los dejan 3 hasta 6 cuadras de los domicilios, lo que ha estado dado como resultado que ya les han asaltado, en algunos los han hasta golpeado. Le pido ese favor, si está en sus manos ayudarnos, ayúdeme por este apoyo. Bueno, pues a la Hacienda Ley de Palomito, al señor Ley, don Manuel Ley, pues digo, ya, pues si están saliendo, pues si tiene el camión, los están, pues que los dejen. Si hay transporte de personal, pues que los dejen redefinan las rutas para dejarlos más cerca. Dinero tienen, la familia Ley son gente muy pudiente. Yo creo que por 2 cuadritas más y 2.3, 1.3 litros de gasolina no les pasa nada, ¿no? Pero sabes que, Carlos, yo creo que lo importante también es, si bien es cierto, la gente trabaja y trabajamos por necesidad, no trabajamos por gusto. Imagínate que todos trabajáramos por gusto. Por hobby, ¿no? Por hobby. Es que me aburro. Padre, ¿no? Pero yo creo que gracias a aquellos, porque todo es un equipo, desde la persona que hace el trabajo más insignificante probablemente en una empresa, no es insignificante, porque gracias a ese trabajo viene el otro, viene el otro y viene el otro. Claro. Entonces yo creo que el hecho de crear grandes familias y apoyarnos, porque no nada más es pagarles un sueldo y son nuestros empleados, no, yo creo que son parte de un equipo, de una familia, porque estamos más tiempo en el trabajo que en nuestras propias casas. Entonces, pues le mandamos un saludo y de veras... Gracias a Luis Enrique Martínez también por la nota que publicó. Ya les escribiste tú también, ¿verdad? Sí, y muy valiente, pues porque hay... Y bueno, aquí hay una atmósfera complicada para el periodismo de Sinaloa, muy valientes. Quiero enseñarles, digo, aquí están documentos, más documentos, sentencias, laudos, de toda la información que nos fue llegando. Copias certificadas, ¿eh? Copias certificadas. No, son copias simples. Copias certificadas también, Para aquellos que dicen que no sabemos de lo que hablamos. No, por eso copia también de todo el personal que está cobrando, son varias las nóminas que tienen, que las utilizan también por situaciones fiscales, en fin, son varias cosillas. Digo, nosotros vamos a seguir investigando, digo, con todo esto y otra parte que quedó en la oficina, ya le daremos continuidad a cada uno de los asuntos, pero sí quiero agradecerles de veras a todos, toda la gente que nos apoyó, que nos está apoyando, para que las condiciones se den, para estar ahí. Y bueno, hoy se dio más información sobre el accidente de ayer, donde un camión que transportaba supuestamente agua potable, eso sí, pierde los frenos. Lo dijimos ayer, Carlos, que era lo más probable, ¿no? Que se quedó sin frenos, hay negligencia de parte del dueño de la empresa, se ha estado a comparecer, va a ser acusado no de homicidio culposo, sino doloso, porque hubo negligencia, eso es lo que dicen las autoridades, se va a ver su situación jurídica, pero la muerte de 2 pequeñines, uno más muy grave y otros 5 heridos, pues no lo borra nadie, ¿no? Nuevamente nuestro sentido pésame a las familias de esos pequeños que perdieron la vida, a un ladito de Culiacán. Y estamos nosotros, obviamente, de luto también por esa pérdida de esas almas
Además, porque pues son unos 5 o 4 añitos, qué barbaridad. Sí, es lamentable. Bueno, vamos, ¿te parece? Vamos a un recorrido nacional. A ver cómo anocheció el país, ¿qué le parece? Víctimas de FICREA con $1 millón o más en la incertidumbre. Con todo y la creación de un fondo de más de 1.700 millones de pesos, unos 1.400 ahorradores defraudados por FICREA están en la incertidumbre respecto del monto que recuperarán, pues la propuesta legislativa de rescate solo beneficia a quienes hayan invertido menos de $1 millón. De acuerdo con las autoridades financieras, en el padrón de FICREA figuran 1.473 ahorradores físicos y morales que depositaron recursos de 1 millón a 100 millones de pesos, por lo que quedarán fuera del beneficio total del fondo propuesto esta semana. En la lista de ahorradores hay 1.226 con depósitos de 1 millón a 5 millones de pesos, 162 tienen cuentas de 5 millones a 10 millones y 84 cuentan con recursos entre 10 y 100 millones de pesos. Disparate pedir que PGR investigue candidatos del PRI. César Camacho, presidente nacional del PRI, calificó como un disparate la solicitud de Morena y PRD a la PGR para que investigue a los candidatos de estos partidos políticos a fin de deslindarlos de cualquier vínculo con el crimen organizado. Es un despropósito, un absurdo y está totalmente fuera de lugar. Sin embargo, las dirigencias del propio Tricolor y del PAN se dijeron abiertas a un escrutinio para sus respectivos aspirantes que contendrán en los próximos comicios. No tendría base legal o proceso con algo así. La PGR investiga denuncias y persigue delitos de oficio, pero aquí ni uno ni otro. La petición es una fragilidad brutal que no tiene pies ni cabeza, enfatizó el dirigente priista. En entrevista, subrayó que se trata de más de 30.000 candidatos a gubernaturas, diputaciones locales y federales, así como ayuntamientos, incluidos sus respectivos suplentes, por lo que cuestionó por dónde empezar. No hay una hebra, por eso es demagógico y contra la ley, expresó. Gas Metropolitano surtirá hospitales del Distrito Federal. La Secretaría de Salud del DF informó que la empresa Gas Metropolitano SADCB cumplió con todos los requerimientos para otorgar el combustible a 36 hospitales de la Ciudad de México. En un comunicado de prensa, la dependencia capitalina dio a conocer que, derivado del procedimiento de licitación pública nacional convocado hace unas semanas, la empresa Gas Metropolitano cumplió con la totalidad de requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos en la base de dicha licitación. Entre los principales requisitos técnicos establecidos en la base de esta licitación son capacidad de tanques de almacenamiento instalados en su planta local, cantidad de autotanques con los que cuenta para el suministro, personal certificado y avalado por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, equipo certificado y avalado por la Secretaría de Energía e instancias correspondientes de acuerdo a las reformas oficiales. La Secretaría de Salud del DF dijo estar confiada en que no se registrará otro hecho como en el Hospital de Maternidad del Distrito Federal. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Quien Resulta Responsable. Bueno, pues nuevamente está con nosotros el licenciado José Francisco Urrutia. Hoy vamos a hablar del tema la violencia desde un enfoque criminológico. Licenciado, con el gusto de hablarte. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el calorcito? Interesante, ¿verdad? En exceso, no. Hemos estado ya varias semanas, ¿no? Y en el Distrito Federal, en el curso de la tarde, cayó una tromba bastante fuerte. Sí, son las paradojas climatológicas y atmosféricas por los frentes fríos que llegan, pero la atmósfera húmeda. Si tuviéramos aquí el mapa que te gusta mucho, aquí diríamos aquí una corriente de chorro, el fenómeno del Niño, y acá nos estamos asando, ¿no? Mucho calor de hogar en este 146 aniversario de la creación de Morelos como entidad libre y soberana por decreto del presidente Benito Juárez en 1869. Hoy es el cumpleaños del estado de Morelos. Hoy es el cumpleaños. Un año sin Gabriel García Márquez también. Un año sin Gabriel García Márquez. 1695 falleció Déjame platicar con San Juan Inés de la Cruz y es el Día Mundial de la Hemofilia. Así que también hay que conocer más de esta enfermedad y síndrome sobre la falta de coagulación en el organismo del ser humano. Así explica cómo Señor, sigue. Muy bien, muchas gracias. Saludos también. La familia, ya permitimos, ¿todo bien en tu casa? ¿Todo bien? Bueno, pues, José Francisco, a ver, ese es un tema muy interesante. El aspecto en el que juega la criminología dentro de lo que es la violencia. Sí. ¿Desde qué punto la criminología ve este fenómeno social
porque ya es un fenómeno social hoy por hoy, la violencia. Sí, sí, sí. Ya no podemos dejarlo como una situación, es superficial. Lamentablemente es un crecimiento y es algo que se ha marcado como una crisis también mundial, la violencia. Sí, sí. Sí. Bueno, sabemos que hay varios tipos de violencia, hay varias clasificaciones según quién las comete, según quién resulta afectado, si es horizontal, si es vertical, en fin. Sin embargo, tienes razón, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición de lo que es la violencia, que nos dice que es todo acto voluntario tendiente a lesionar, que lesiona o que puede llegar a lesionar física, psicológica, emocionalmente a otra persona. Ya desde un punto de vista criminológico podemos pensar que la violencia es todo aquel acto, toda aquella acción que realiza una persona y que afecta el derecho de otra. Desgraciadamente tenemos una visión penalista de la violencia. Referimos la violencia muy frecuentemente del ámbito social y lo aterrizamos en el ámbito penal. Sí. Eminentemente. Sin embargo, a mí me parece que eso pudiera ser un enfoque un tanto equivocado porque se hace parcial. La violencia está en todas las manifestaciones de las relaciones sociales. Es decir, nos estamos relacionando ya los seres humanos en las sociedades a partir de la violencia. ¿El hombre es violento por naturaleza? Hay teorías. Unas dicen que ya nacemos con un instinto, otras dicen que nos condiciona el medio ambiente, otras que se nos enseña o se nos inculca con el ejemplo en el ámbito imitación, familiar. adopción de esquemas. Exactamente, ¿no? Yo creo que ninguna puede explicar en su totalidad el fenómeno de la violencia. Yo considero, puedo estar equivocado, pero me parece que en un acto violento de una persona o realizado por una persona confluyen varios aspectos y uno de ellos que a mí me parece muy importante es el meramente circunstancial, el del momento, el de la circunstancia. Nosotros no somos violentos sino hasta que acontece o sucede una circunstancia que nos mueve y nos hace reaccionar. Entonces, me parece que muchas de las conductas violentas ya se están dando como forma de relacionarse y no tanto a partir de una cuestión condicionada. Ya no es un acto reflejo meramente, ya no es si tú me haces violencia, yo te hago violencia, sino ya hay una situación de violencia permanente que se da en todos los ámbitos. Pero no todos reaccionamos igual. No, a las mismas circunstancias quizá. Cuando hay un instinto de conservación, un mecanismo de defensa sí se activa, pero hay gente que opta por huirse o protegerse y hay quien al contrario Carlos, reacciona de forma violenta. Esa forma de protegerse al rato también genera obviamente esa situación en la que tú te retiraste, al rato eso que tenías guardado porque no lo pudiste en ese momento sacar, lo sacas con segunda o con tercera persona, o lo sacas de alguna manera, pero no te lo quedas. Entonces, estamos hablando de un detonante cuando estás en riesgo, pero si alguien premeditadamente hace uso de la violencia para conseguir un fin, es una cosa muy distinta, ¿no? Pero ese es aquí el problema. Precisamente es una de las cosas con la cual le estaba comentando al licenciado José Francisco Urrutia, que hoy por hoy los niveles con los que se ha levantado la violencia como ser un problema ya de carácter mundial, obviamente en cuanto a puede haber homicidios, agresiones sexuales, en fin, feminicidios, de todo ello, esto ha generado un gran conflicto, porque se habla de lo que tú estabas comentando hace rato, y de hecho diferentes científicos han estado analizando criminológicamente también lo que tú mencionas, si la violencia se nace con ella o lo vamos nosotros generando dentro del proceso. Y lamentablemente esto se va generando desde el vientre. Es a lo que han llegado estos grandes científicos a tener, porque obviamente pues nosotros vamos recibiendo todas esas descargas, vamos recibiendo todo ello, y esto nos va generando. Y obviamente también los niños, si ven violencia en su hogar
en la calle, viven con ella, están creciendo con ella, obviamente la forma en la que ellos van a actuar va a ser un imitante, donde ya a nivel criminológico, de acuerdo a lo que dices, ya viene en una línea recta. Así es. Sí, parece que el problema es ese, que se ha aumentado el índice de delitos, pero también el nivel de violencia. El nivel es triste. Insisto, no solamente es la parte delictiva, la violencia delictiva es una parte de la violencia. Se cometen más asaltos. Sí, ha aumentado la estadística, pero son más violentos. Digamos que sí. Robo con violencia podría decirse. Sí. ¿no? Digamos que se cometen más delitos y más violentos. ¿Por qué? Bueno, es parte del cambio que ha tenido las relaciones sociales. Yo no sé hasta dónde puedan ser los medios de comunicación. Vemos en las caricaturas de los niños un nivel de violencia extraordinario. Vean ustedes cualquier de una caricatura y es de dar temor, de sorprender el nivel de violencia que hay en las caricaturas. Si esos son los niños, los adolescentes con el famoso acoso escolar, ¿no? Sí. Que también es muy grave. Pero yo... Hoy conocido como bullying. Sí, yo prefiero no decirlo así porque me parece que la palabra es pero así se conoce. Digo, sí, que siempre ha existido, ¿eh? Siempre. Hoy le pusieron este nombrecito, pero al fin de cuentas es lo mismo. Sí, pero también es cierto que han aumentado la cantidad y la gravedad. Sí, a mí lo que me preocupa, digo, porque yo creo que Carlos, mucha gente en nuestro auditorio, igual tú, nos acordábamos anteriormente de cómo actuaba el que robaba los camiones, ¿sí? El carterista. Sí. Manos de seda. Sí, porque la gente no sentía. Agarraban con una navajita, cortaban la bolsa de las damas, se llevaban su dinero y la señora ni cuenta se daba. Sí, y no se usaba ninguna arma. ¿No? Sí. El zorrero, el que se subía por las azoteas, el que entraba a las casas y escogía muy bien. ¿no? Sí, pero el problema es que lo que quieren es ellos demostrar violencia, que ellos tienen el control, porque el delincuente es lo que busca, tener el control, es como secuestradores, etcétera, yo tengo el control, o sea, tu sociedad me tienes que pagar porque yo tuve problemas y tu sociedad eres el responsable que yo haya sufrido lo que he sufrido, porque ese es el sentimiento de ellos. Hay un rencor social. Un rencor social, sí lo hay. Cuando no es así. Porque al momento cuando son detenidos muchos de ellos es la primera vez, verdad de Dios, y eso es lo que te dicen. Sí, sin embargo... Entonces, ¿en dónde entra este fenómeno de este enfoque criminológico con la violencia en la actualidad? El antes y el después. Sí, a mí me parece que es necesario un esfuerzo institucional mucho mayor. Hay, por ejemplo, una ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, que publicó el presidente Felipe Calderón, pero ya lo publica en los últimos 3 meses de su sexenio. Sí. Esa ley, por no dejar la ley de víctimas. La ley de víctimas. Llega el presidente Peña Nieto, sacan un reglamento, sacan un programa, porque esa ley obliga a un programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia le pone. PRONAPED. Pero desde mi punto de vista es un esfuerzo que puede ser loable, pero me parece incompleto. En principio tiene una perspectiva meramente clasista. Es decir, piensa que la violencia se da en las clases bajas porque piensa que el desempleo, piensa que la falta de a ese sector. Y habla de la violencia y la prevención de la violencia en el sector más marginado. Sin embargo, sabemos que hay violencia en todas partes, entre los diputados, el acoso en las cámaras de diputados, yo no sé en Morelos, pero en otros lugares sí. El acoso en las empresas, el acoso está en todas partes, no solamente en las clases. La discriminación es una forma de violencia. Vamos a continuar con el tema. Antes tenemos que hacer un ajuste de tiempo, una pequeña pausa. Oye, espérame tantito. Antes que otra cosa, también quiero que me busquen en el video de Yo Soy 132 de Lady Antolini,
que se puso es el que era el vocero del 132, que pues no le dieron ninguna diputación, luego trabajó en un programa en Televisa, fue aspirante, está trabajando en el Congreso, y bueno, se puso a pelear con policías, hasta con leperadas y todo, porque pues él es la ley y él es el 132, un estudiante actual, asesor parlamentario del PRD en el Senado de la República. Imagínate si hubiera sido diputado. Yo ha tenido más de 230,000 reproducciones y le valió al estudiante Lady Antolini. A ver si lo buscan para que cerremos con él, ¿no? Violencia. Vamos a la pausa y regresamos a quien resulta responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Qué lamentable, estábamos viendo ahorita parte del video. Que fortalece la hipótesis del tema del día de hoy. La violencia está en todas partes. Estamos viendo cómo en Puebla, Rafael Moreno Valle niega haber usado balas de goma que le privan de la vida a un menor de edad. La censura es impresionante. Estamos viendo en la Ciudad de México las golpizas que hay en aras de proteger el entorno de los que a veces sí y a veces no se aplica la ley. Estamos viendo la violencia contra los migrantes también en México, cómo se da. Los famosos gentlemen y las ladies, ¿qué hacen? Lady Antolini. ¿Qué hacen? Violencia verbal, física, impunidad, agresiones, falta de respeto a la autoridad. La ley de Tijuana, ¿te acuerdas? Ponemos el audio para que lo escuchen. Sí, a ver si encontramos el video, por lo pronto que escuchen aquí. Escuchen el audio. Una de las cabezas de Yo Soy 132, ¿no? No me tiene por qué decir hijo de la chingada. No mames. Cuando usted me calla en la cara, como ciudadano, diciendo en flagrancia. Usted me dijo antes una grosería. Oficial, enfrente de usted. Voy a hacer mi trabajo. Enfrente de usted se atraviesan 4 automóviles bloqueándonos. Ya voy para allá, señor. Ya voy para allá. No, bueno, evidentemente. Mira, estoy acá. Ya voy para allá. Ya voy para allá. No quiere por qué faltar respeto. Le exigí el cumplimiento. ¿Tiene valor civil o no, señor? Tengo el valor civil. Tengo el valor civil. Tengo el valor civil. Tengo que decirle aquí desde cara. Entonces acepte. Oficial, enfrente del semáforo. Mire, buenos días. Mire, nos tenemos que acomodar para que me diga eso. No se lo podemos pensar en la calle. Por favor, usted me dice, permítame, estoy moviendo. Ya le estamos dando una explicación. Ahora, eso es violencia, claro, prepotencia. Sí, abuso de poder. Sí. ¿Qué es lo que hace que una persona reaccione así? Porque tiene cierta autoridad o porque está bajo el influjo de algún estimulante, ¿no? Puede ser el alcohol, una droga, hasta mucha cafeína o azúcar, ¿no? Hay quien dice que uno de los problemas básicos de la violencia es la impunidad. Ahí está. Cuando hay impunidad, cuando puedes excederte en violentar a alguien y no pasa nada, es muy probable que lo repitas. Cuando no hay límites, ¿no? Es que yo te voy a decir una cosa, yo creo que el poder, y esto digo hasta con los mismos servidores públicos, ¿no? El poder yo creo que está diseñado para servir y no para manejarse de esta manera. ¿Cómo genera muchas veces el político también la violencia? Sí. Para tener el control. Entonces, ¿quién es más delincuente, el político o el delincuente? Pregúntale a la víctima de un abuso de un granadero que está cumpliendo con su función, pero que se extralimita porque es ser humano. Por más que los entrenen o los prepares, llega un momento en que ya tú mismo respondes. Pero el tema de la violencia desde el punto de vista criminológico es lo que decía Federico. Para marcar un territorio, para infundir miedo en los contrarios, para sobajar a la sociedad, tienes que mostrar mayor fuerza. Por eso las mantas, por eso los videos, por eso ya la tortura, por eso decapitaciones. Es infundir miedo a través de la violencia para inhibir la acción de la justicia o de la propia sociedad a denunciar. Y genera una impunidad. Ese es el punto que dice el abogado. Es la impunidad. Sí, desgraciadamente los cuerpos policíacos han ido teniendo una transformación histórica que va de la función preventiva realmente. Lo que es la prevención como tal. Ahora los cuerpos de seguridad pública tienen varios tipos de funciones menos la prevención. Eso ya es un sueño guajiro. La policía no previene nada. Es la primera en llegar a la escena del crimen. Es la primera, la policía preventiva. Es una policía de reacción.
de reacción a la comisión del ilícito. No es una policía en realidad que esté previniendo. Es una policía de reacción, pero además es una policía de reacción para el control social. Sí. Ya no previene el delito, insisto. Eso es peor todavía, porque uno Así entiende es, cuando las personas que se dedican a alguna actividad ilícita hacen uso del recurso, Sí. pero cuando es la autoridad, o en este caso incluso el Estado mexicano, cuestionado por el relator de Naciones Unidas Por la por la tortura. tortura generalizada en el país, sí. por las detenciones ilegales, De cada, por cada la 6 obtención de de cada declaraciones. 10 son Ajá. torturados, de acuerdo al análisis que tiene. Eso es violencia institucional. Total. Sí. Pero fíjate que aquí esto trae muchos años. Yo me pregunto que no sé, la verdad, ¿quién fue el inteligente? Digo, por no decir otra cosa, que quitó, no, sí, la verdad, Carlos, porque mira, anteriormente, si hablamos de hace 50 años, existía el policía de barrio. Sí. Los policías conocían perfectamente la vecindad, sabían quién vivía. A los habitantes, claro. Sí, y no existía esa posición que hoy por hoy lamentablemente existe. La falta de ubicar a tus propios policías, la falta de confiabilidad. Y esto, la persona que llegó dijo, hay que quitar esto porque ahora va a servir esto. Y empezaron a poner módulos que lo único que servían los módulos era para dormirse, para nido de... Era convertirle al blanco, porque ya que estaban ahí, y varias veces, ¿no? Servía de hotel, servía de... Bueno, en fin, baño, comedor. de todo. Entonces, desde ahí Ventanilla de se pago. perdió la percepción realmente de lo que se buscaba, la prevención. Y anteriormente, digo, veías al azul, porque eran los azules Sí. en aquel entonces. El genízaro. Las famosas, los gendarmes, la Julia. ¿Cómo le decía? Qué bonito la le decían. Julia. Mi azul. Los gendarmes, los tamarindos. Sí, Esos de los Sí, tránsito, los ¿no? tamarindos. Sí. Digo, hablando de la Autoridad del Distrito Federal. Genízaros, ¿no? genízaros, está bonito. Entonces, Cuicos. los cuicos, eso ya fue más para acá, Carlos. Ya los Pero cuicos bueno, ya- es un ya fue- desarrollo histórico. Sí, bueno, ya los cuicos fue más para allá. Cronológico. No, cronológicamente, los dipos, La chota. la chota, ¿no? Eran los dipos, la chota. Y eso, digo, todavía fue... Aquí hubo los pípilos, ¿se acuerdan? ¿A quién no les acuerdan? ¿Te acuerdas de los pípilos? Flaquitos, eran unas motos que luego también se caían de las camionetas, los famosos pípilos. La rural. Ya me hiciste reír. Pero vamos, pero el problema fue... Igual de violentos todos, ¿eh? Sin capacitación, Carlos, cuáles derechos pero a ver, humanos, cuáles Carlos, relaciones humanas, Carlos, cuál... Pero no existía la violencia que existe hoy. No. No, existía. a este nivel no. Sí, digo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el detonante? Obviamente, la delincuencia organizada, el narcotráfico, ¿sí? El cambio de conductas criminales, cuando hace un cambio completamente distinto. Sí. Y es donde yo no entiendo el por qué no se ha regresado a lo que fue bueno, que puede ser utilizado y que hoy creo que generaría más beneficios, más confiabilidad ante la autoridad. Porque lamentablemente hoy el ciudadano, en encuestas perfectamente claras, la autoridad no hay Desacreditada. confianza y está hay una desacreditada. desconfianza total, sí. Sí, Digo que ya los diputados andan igual, muy parecidos. sí, ¿Y a yo cuál creo irle? que las circunstancias, como decía Carlos, la evolución social plantea nuevas circunstancias, nuevas necesidades, nuevas condiciones que se tienen que enfrentar. Antes un policía de barrio conocía el barrio, conocía a la gente, eran comunidades Sabía quién se pequeñas, portaba mal. claro, Yo me acuerdo claro. que en una época, ahorita que dices esto, cuando Arturo Durazo, el famoso general Sí, Arturo sí, Durazo, el negro. el negro Durazo, en las épocas de vacaciones de Semana Santa, mandaban a penar a todos los rateros, para que no hubiera, para que las cosas quedaran en saldo blanco. sí. O sea, eso quiere decir la complicidad que empezaba a Claro. haber con el delincuente. Claro, sí. Yo decía, cada vez hay más conductas en cantidad y en calidad. Cada Qué vez triste. somos. Pero además esto es a nivel mundial. Sí, Sí. Esto no es privativo de nuestro. Sí. sí, no estamos hablando más de México. Así es. Sin embargo, bueno, sí en México también es muy preocupante. Estas personas del Estado Islámico Sí, que atentan contra lo que sea, turistas, propios, Sí, extraños, es tremendo. zonas arqueológicas en Irak, patrimonios Sí, de la humanidad, que dicen, bueno, ¿qué histórico, ganas con sí. destruir Carlos, esto? sí.
Es demostrar. Bueno, Sí, demostrar poder, fuerza. Y barbarie, sí. ahora sí que El exceso de poder, ¿no? Es violencia. Decía un presidente, ustedes se han de acordar, me parece, si no mal recuerdo, el presidente Elías Calles, decía que los inteligentes se marean con el poder, pero los enloquecen, decía. Sí. Entonces, una persona inteligente, decía él, se enloquece con el poder, pero un tonto se enloquece. Se marea, el inteligente se marea. ¿Y el otro? El otro, ¿El pentonto? El pentonto enloquece, ¿no? Entonces, sí cierto, también es cierto que la autoridad está teniendo una exageración en el uso del poder. Lo hemos ¿represión? visto. Bueno, represión contra actos y acciones sociales, sí. Hay una represión tremenda contra los periodistas, lo hemos visto. Sí, Es claro. emblemática la función de ustedes en niveles de represión, ¿no? Hay estudios del número de periodistas que han sido muertos, desaparecidos en nuestro país, es impresionante. Lamentablemente estamos en número 1. Exactamente, yo no quería decirlo, pero es así. Y eso solamente es un ejemplo de la represión, porque bueno, pues la libertad de expresión es de los elementos básicos para una sociedad democrática. Al callarlos a ustedes como periodistas, pues evidentemente están bloqueando uno de los elementos básicos de la democracia. Pero es la violencia contra los periodistas. Estamos viendo el atentado de 5 disparos de arma de fuego contra el candidato del PSD a la alcaldía de Emiliano Zapata, Sí. ¿no? Mauricio Lara. Sí. Estamos viendo cómo se mete al domicilio de una candidata del PAN en la zona sur, hasta su domicilio. Sí, sí. Estamos viendo una violencia generalizada. Así es, sí. Desde la escuela, violencia intrafamiliar Sí. en la casa, Sí. violencia laboral. En la calle, violencia laboral. olvídate, en la calle. Ya cualquier cosita ya está uno a la defensiva, Así es. Y hay porque unas así está el cosas- entorno social. Así es. Ustedes se acordaron unas mesas redondas que hubo hace como 6 meses, ¿no? Bueno, coincidimos. Ya no más me río, nada más. La cumbre anticorrupción, ¿o Sí, cuál? güey. No. Yo estuve hablando con una doctora que ella hacía un énfasis. Decía... Sin comentarios. Sí. En la violencia, ella decía que había un tipo de violencia ya instalada en la sociedad y que consistía en el miedo que tenemos todos a ser violados en nuestros derechos en cualquier En el momento. amplio sentido, Es decir, violentados en nuestros derechos. Ya hay una actitud, una violencia, ella decía que estacionaria, en la que todos somos En ese conscientes. aspecto sí, claro. Sí, Somos conscientes de que en cualquier momento podemos ser víctimas. El agua es un derecho humano. Sí. Si no tienes agua, Que hoy acceso, que hoy ya se vende. te están violentando. Que hoy ya se vende. Sí, también. Entonces, también es violencia ahí. Sí. ¿No? Pero yo le decía a la doctora, ella decía la violencia crónica, que es el temor que sentimos todos de en cualquier momento poder ser violentados. Hay una factibilidad claro. saliendo de tu casa, subiéndote al carro, yendo Aquí al súper, en Dinamarca cualquier es parte. ínfima, Así. pero aquí hoy así está. Sin embargo, yo le decía a ella, y sí me mostró cierta sorpresa, y es lo que yo quisiera hacer el énfasis en este programa, en no solamente pensar en que podamos ser víctimas, yo lo pondría del otro lado, que pensemos y reflexionamos, y aquí me dirijo al público numeroso que ustedes tienen, de que podamos reflexionar en qué momento nosotros somos victimarios, en qué momento nos excedemos en el uso de la fuerza, en qué momento no respetamos un derecho de alguien, el estacionarnos simplemente en el carro en un lugar donde no dejamos que se estacione el Francisco, vecino. O en el lugar para Pero discapacitados, sabes por que, ejemplo. pero sí, yo siempre he peleado y he dicho que no nos podemos acostumbrar a esto. No, Y lamentablemente hemos entrado en una zona de confort, sí, es cierto. mientras que no me toque a mí. Ujú. ¿Sí? Sí, Eso es una de las cosas más tristes. sí. Entonces, no podemos, el hecho de que vemos que está pasando algo y decimos, yo no me meto porque no es mi problema, no es tu problema en ese momento, Claro. pero si lo dejas pasar, Tarde o temprano el día va a que te llegar a pase ti. a ti, Sí. ¿cómo vas a poder reaccionar? El retroceder el tiempo y decir, es que a mí me tocó ver cómo lo hacía, y ahora que ya te tocó, Sufriendo. Entonces, Sí. es donde tenemos que obligar a las autoridades a que le den cumplimiento a la ley. Nosotros, como ciudadanos, no podemos permitir que la misma autoridad actúe criminológicamente en contra de la sociedad.
¿Cómo? Actuando con impunidad. Además, victimizándola 1, 2, 3 veces. Sí, por eso, criminológicamente, la misma autoridad está actuando de esa manera. Sí. Y en línea recta. Sí. Yo ahí... Bueno, le llaman recta, le llaman vertical. Vertical. Yo ahí insistiría con todo respeto al público, a la gente, en reflexionar en qué momento, insisto, nos volvemos victimarios. Porque la violencia se da, sí, ciertamente en el sector penal, en el delito, es una violencia extrema. Penal, pero si familiar. lo pensamos, así es, en la intrafamiliar se da de padres a hijos, de hijos a padres, de esposo a esposa, de esposa a esposo, de vecinos, el tráfico vehicular, sales y tú sales de tu casa. Ya le estás aventando el coche, una mentada, o te quieres bajar a golpear. ¿Y qué pasa? ¿Quieren pasar? ¿Dejas que pase uno? Así es. Cuando no se les cae nada, no pasa nada. No se nos cae. Sin embargo, es algo que construimos todos y que tenemos que construir también una nueva sociedad, una nueva manera de relacionarnos. La violencia, me parece, es el signo característico de esta sociedad que vivimos, en todos los sectores, en todos los niveles, en todas las edades. Hay bullying en los kinder, en el kinder hay un abuso de un niño con otro, pero yo creo que no es más que la reproducción de lo que vemos en casa. No podemos y en el cine, y en la televisión, y en muchos lugares. No podemos atender, por ejemplo... Nos están retroalimentando. Así es. Se avienta un programa contra el bullying, como tú dices, el acoso escolar, la violencia escolar. Pero tú le dices al niño, no seas violento, eso es incorrecto. Pero el niño con la mano en la cintura no lo dice, pero seguramente habrá quien pueda decirlo. Pero pues es que mi papá le pegó a mi mamá cuando yo estaba saliendo. O a mí, al propio niño, a mí me dio un golpe porque no me apuraba. Nos quedan 2 minutos. Está súper interesante. Sí, es un buen súper interesante. Yo creo que valía la pena tocarlo otro día. Yo quiero agradecer al licenciado José Francisco Urrutia, pues todo esto que nos ha hecho el favor de compartir. ¿Algo que quieras agregar? Al contrario, no, el agradecido soy yo, es un gusto estar con ustedes, es una plática como de café, es amena, esperamos que a la gente también le resulte útil e interesante, interesantes. Saludo con respeto a la gente y les agradezco mucho a ustedes. Al contrario, bienvenido siempre. Cuando ustedes quieran. Gracias. Yo quiero, antes de despedirnos, quiero felicitar enormemente a una gran amiga, un gran ser humano, una gran persona. El Senado de la República, a través de la Comisión para la Igualdad y el Género, la Embajada de la Paz y Ética Global, la UNESCO y la WFUCA para América Latina y el Caribe, tiene el honor de invitarle a la entrega del reconocimiento otorgado por la Embajada de la Paz, Ética Global, UNESCO para América Latina y el Caribe, a favor de defensa y protección de los derechos de los niños y niñas adolescentes, que se le otorgará a la maestra María Ampudia González, presidenta de la Fundación Y Quien Habla por Mí, Asociación Civil, mujer destacada en la lucha por los derechos de las niñas, niños, adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, el próximo 29 de abril del 2015 a las 10 a.m. Mari, te mando un abrazo, un beso, espero estar contigo ahí. Carlitos, Félix. Nada, gracias, buenas noches, hasta el lunes. Y ya sabes, si toma, no maneje, cuídese, nos vemos el lunes. Un abrazo. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.